¿Preparados para escuchar el cuestionario? Y aquí voy con el cuestionario de la lección 10. Pregunta 1. ¿Cuándo comienza a gestarse una nueva forma humana? ¿Puede reencarnar en ella cualquier ser de los que se encuentran en el plano astral? ¿Por qué? Toda encarnación está regido por las leyes. En consecuencia, aún cuando al comenzar a gestarse una forma humana, muchos seres que se encuentran en el plano astral del mundo y no han logrado todavía conciencia de su necesidad espiritual, quisieran reencarnar en ella. Cada nueva forma humana solo podrá ser el instrumento de expresión y de experiencias del ser a quien por ley le corresponda. Pregunta 2. ¿Qué debemos entender por reencarnación y por encarnación? Si el ser que deberá experimentar y expresarse a través de la forma humana se encuentra ya en su partícula espiritual proyectada, es decir, lo máximo que el mundo denso y sus vibraciones materiales pueden recibir, esa partícula en el plano astral del mundo, su nueva vida humana será una reencarnación, porque a través de la partícula espiritual proyectada ha realizado ya varias vidas humanas en el mundo, en el cual deberá reencarnar tantas veces como sea necesario para completar las experiencias que ha venido a realizar. Pero si el ser que deberá utilizar esa forma como instrumento debe proyectar una partícula de sí mismo desde su todo espiritual, esa nueva vida humana será una encarnación. Pregunta 3. ¿Cómo se realiza el proceso de una encarnación en nuestro mundo? El ser utiliza la forma como instrumento, debe proyectar una partícula de sí mismo desde su todo espiritual. En su encarnación, a medida que evoluciona, su vibración se sutiliza, asciende a un plano más sutil. Cuando un ser está proyectado en una partícula espiritual, en un mundo denso, su capacidad natural de contacto con planos espirituales se determina por el punto vibratorio que se ha logrado en su trayectoria evolutiva hasta ese momento. Pregunta 4. ¿Qué son los centros espirituales? El ser al encarnar desarrolla físicamente lo que se llama órganos de expresión denominados centros espirituales, que llegan a ser puntos más sutiles cuando son más pequeños, a través de los cuales puede el ser expresarse y manifestar poder, sabiduría y capacidad de acción. Pregunta 5. Los seres humanos que nacen con atrofias, deformes o los seres humanos que nacen con atrofias, deformes o infradotados son seres castigados por la ley. Todo ser al encarnar o reencarnar prepara por sí mismo la materia que habrá de utilizar como instrumento de su acción. En consecuencia, no existe castigo en los seres humanos con atrofias, deformes o infradotados, sino la ley que se cumple y la voluntad del ser de cumplirla,
para poder progresar. Pregunta 6. ¿El ego o todo espiritual encarna en mundos físicos? ¿En qué forma experimenta y trabaja en ellos? El verdadero ego o todo espiritual no encarna. El todo espiritual, ubicado en el plano que le corresponde de acuerdo con su punto evolutivo, cuando debe encarnar, proyecta desde su plano al mundo de la encarnación una partícula de sí mismo, que es lo que denominamos alma o espíritu encarnado. Pregunta 7. ¿Puede un ser humano llegar a establecer contacto a través de su partícula espiritual con su propio ego? Respuesta a esta pregunta. Cuando un ser humano realiza una vida pura, acorde con las leyes mediante su esfuerzo, puede, a través de su partícula espiritual, llegar al contacto con su propio ego, nutriéndose así de fuerzas espirituales y pudiendo traer a la tierra, como hombre, nuevos conceptos e ideas que él supondrá brotadas de su mente humana, pero que serán expresión de la sabiduría que su mente espiritual, por medio de esa conexión, puede manifestar en la tierra. Pregunta 8. ¿Qué es el plano astral? Con mayúscula. Todos planos físicos sutiles, más el conjunto de vibraciones espirituales pertenecientes al aspecto espiritual encarnado o experimentando en el mundo, en el reino humano y en los tres reinos de la naturaleza, constituyen el plano astral con mayúscula de ese mundo. Y mis queridos, la pregunta 9 no la pude contestar. No pude lograr contestar esta pregunta, así que se las dejo a ustedes a ver si lo pueden lograr ustedes. La pregunta dice así: ¿qué es el plano astral? ¿Qué es el plano mental? Con minúsculas. Ahora salteo a la pregunta 10. ¿Qué ocurre a los seres que se encuentran en el plano astral y aún no han tomado conciencia de su estado y necesidad espiritual? Al dejar su materia, esos seres continúan viviendo en el plano astral hasta tomar conciencia de su verdadero estado y necesidad espiritual y poder realizar una nueva encarnación que les permita obtener las operaciones que necesitan y continuar las experiencias y el trabajo que aún no han podido efectuar. Pregunta 11. ¿Por qué se acercan tantos seres del plano astral a los grupos que realizan reuniones espirituales y cuyos integrantes vibran positivamente? La vibración luminosa de las partículas espirituales encarnadas atrae a los seres que se encuentran en el plano astral y se acercan a ella para beneficiarse con esa irradiación que proporciona un estado de alivio y transitoria felicidad. Y sucede además que cuando se realizan reuniones espirituales en las que los integrantes vibran positivamente, la irradiación individual se multiplica, siendo ese foco de irradiación, protección y bienestar que esa vibración luminosa les proporciona.
pregunta 12, se las dejo a ustedes, las 12 y la 13, a ver si la pueden contestar. ¿Cómo podemos denominar el espíritu encarnado en el hombre? ¿Cómo podemos denominar al espíritu que no encarna, sino que permanece en el plano que le corresponde? Se la repito, la pregunta 12, ¿cómo podemos denominar al espíritu encarnado en el hombre? ¿Cómo podemos denominar al espíritu que no encarna, sino que permanece en el plano que le corresponde? Y finalmente la pregunta 13, que también se las dejo a ustedes, ¿de qué están conformadas la mente humana y el alma humana? ¿Qué constituyen ambas en conjunto en el hombre? La repito, ¿de qué están conformadas la mente humana y el alma humana? ¿Y qué constituyen ambas en conjuntos en el hombre? Mis queridos, si esto es todo en lo que se refiere al tema de hoy. Gracias por haberme acompañado. Les agradezco muchísimo. Volveré pronto para continuar con lo que viene, otros temas muy interesantes. Así que nos vamos a ver muy pronto. Cuídense, hagan los deberes, como cuando éramos chicos, hagamos los deberes del colegio. Pero los dejo a su criterio. Hagan lo que puedan. Lo importante es tratar de asimilar lo más aproximado posible. Lo que sí quiero que sepan es esto, que a medida que vayamos avanzando en estas lecciones, en estos conocimientos, se dice también de que muchas cosas están preparadas también para la humanidad del futuro. Quiere decir que nosotros en realidad hasta cierto punto estamos preparados para asimilar eh, estas enseñanzas, pero no en su plenitud. Eso no los tiene que preocupar. Simplemente tomen como base lo principal, lo que se puede hacer, lo que se puede entender, pero sin complicaciones. Simplemente traten de entender de que lo importante es tratar de evolucionar espiritualmente, tenemos que tratar de lograr eso, eh, eh, convertirnos en personas más sutiles. Por eso yo les traigo también otro tipo de temas para ir acostumbrando a la parte espiritual nuestra a vivir en un mundo diferente, una vibración diferente a la que vivimos continuamente en el planeta Tierra. Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo juntos todo esto tan interesante y tan importante, porque debemos estar preparados. O sea que, mis queridos, nos vamos a ver muy pronto para continuar con las siguientes lecciones. Muchísimas gracias y hasta siempre.